Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Viernes 27 de octubre, viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi corazón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mi delicia será tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Jamás olvidaré tu decreto, pues con ellos me diste la vida. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chuparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te dirige al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas,
como acabamos de escuchar en estas lecturas, Pablo nos va a referir en su carta a los romanos este sentido de pecado y gracia, que es esta dualidad, ¿verdad? Que sin entrar a la discusión filosófica que esto supondría, esta dualidad, ¿no?, que se da en cada uno de nosotros, en nuestro ser, y es querer lo bueno, eso que cuando Dios nos hizo muy bueno, pero no puedo hacer el bien que quiero, entonces no sé cómo hacerlo, ese bien, o no puedo llegar a hacerlo, nos habla Pablo. Y parecería que de lo que Pablo nos habla es de la concupiscencia de manera indirecta. Pues, a saber, la concupiscencia es esa propensión natural de los seres humanos a obrar el mal. Es estar propenso, estar inclinado a obrar el mal. Es la insubordinación de los deseos a la razón. Por ejemplo, la razón busca a Dios, mientras que los deseos buscan insubordinarse, o sea, no estar subordinado a la razón. Entonces se opone a la razón que busca a Dios. La concupiscencia nos hace tender a preferir lo placentero y evadir lo más exigente, evadir lo doloroso. Y de esto nos está hablando hoy Pablo aquí. Por eso es muy parecido, digamos, que Pablo no está hablando de la concupiscencia. Sabemos que la concupiscencia da luz al pecado. La concupiscencia no es el pecado, es esa propensión, ¿verdad? Esa inclinación, ese gusto, ¿verdad?, por así decirlo de alguna manera, que nos hace inclinarnos hacia el pecado. Entonces, dice Pablo que el pecado actúa en él. No utiliza la palabra concupiscencia, pero parecería que por ahí va la cosa. Y el cuerpo guerrea contra eso que él desea en su corazón. La ley de su corazón se ve guerreada, ¿verdad? La razón que tiende a Dios se ve guerreada por el deseo del cuerpo. ¿Y cuántas veces nosotros no vamos a tener todas estas situaciones, ¿verdad?, en las que nosotros parecería que luchamos una batalla contra nosotros mismos? Entonces debemos de darnos cuenta. Muchísimas veces nos vamos a encontrar con muchísimas personas o nosotros mismos en situaciones como esta, que tenemos que vencernos a nosotros mismos. Por eso, ya también decían los filósofos que el vencerse a uno mismo, ahí está la virtud, vencerse a uno mismo. Porque a veces nosotros pretendemos llevar una guerra con todos los demás, o dirían los psicólogos, que lo que odiamos de nosotros mismos es lo que andamos, ¿verdad?, señalándole y odiando a todas las demás personas, pero realmente le odiamos de esa persona, es eso que odiamos en nosotros, y entonces nos reflejamos en la persona. Bueno, ya sea que lo veamos por un aspecto o por el otro o por cualquiera, Pablo hoy nos invita a que reflexionemos sobre la concupiscencia que pare al pecado. Entonces, mientras estamos en el plano de la concupiscencia, todavía estamos con la posibilidad de pronosticar el bien que tenemos y que debemos hacer. Y entonces dice Pablo que es Dios quien nos libra de ese pecado. Claro, Pablo se va al extremo y nos dice que con la muerte, el pecado es la muerte. Entonces salir de este cuerpo es lo que nos va a liberar, por lo que volveríamos a aquella vieja discusión, ¿verdad?, filosófica, si el cuerpo es una prisión para el alma, y entonces veríamos el cuerpo como malo, el alma como buena, pero sin entrar en esa situación, porque somos una unidad, ¿verdad?, cuerpo, alma y todo, somos un solo ser. Pero lo que sí sabemos, y a lo que supongo que Pablo se refiere, es que al terminar nuestra morada en este mundo, al terminar nuestra peregrinación, nuestro caminar por este mundo que es temporal, seguimos siendo nosotros, pero ya en un plano espiritual, en un cuerpo glorioso, y este cuerpo material, que es el que Pablo señala que nos induce, que nos tiende, nos hace tender hacia el pecado, se queda aquí en la tierra. Por eso el salmista, nosotros hemos respondido con el salmista: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame, ¿verdad, Señor? Instrúyeme en tus leyes, para que esa fe en Dios me ayude a vencer. Entonces la gracia sea más abundante en mí que el pecado. Y es de lo que se va a quejar Jesús, ¿verdad?
Ustedes saben interpretar todo lo demás, se interpretan y estudian todo, pero lo que de verdad, lo que hay que hacer, lo que hace falta, ustedes no lo saben interpretar. Entonces, cuando nosotros entramos en la sintonía de lo que se está hablando Jesús, de saber interpretar, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué me reclama el mundo? ¿Qué me reclama el mundo? Fíjense que siguiendo lo que está hablando Pablo en la primera lectura y lo que va señalando el Evangelio, entonces yo debo de saber que la realidad mía en el mundo, ¿verdad? Ante ese pecado que me inclina a hacer el mal que no debo y que en realidad no quiero, posiblemente en el corazón, en nuestro interior, todos somos como Dios nos hizo, muy buenos. Pero luego en el actuar, en el hacer, salen, ¿verdad?, los bajos instintos, dirá Pablo en otra carta. Y por eso el Señor nos dice, miren, no es tan difícil. Simplemente tú tienes que ver qué te está reclamando el mundo. Si tienes una situación con tu prójimo, resuélvela, dice el Señor, resuélvela. Cuando tú vas de camino y ves que tiene una situación con tu hermano, bueno, trata de reparar esa situación con tu hermano. Fíjense que Jesús va a señalar que el sentido de la vida, queridos hermanos y hermanas, es salirnos del egoísmo. Y volvemos a lo mismo, la concupiscencia que me lleva al pecado, ¿verdad? Porque cuando salimos del egoísmo podemos vencer la envidia, podemos vencer la codicia, podemos vencer todas esas inmundicias que nos hacen ser peores personas, que nos hacen ser menos, y podemos engrandecernos. Y entonces no asumimos las desigualdades del mundo, sino que al preguntarme qué me reclama el mundo, yo puedo entonces entrar en la situación de darme cuenta. Por ejemplo, estamos viviendo en un tiempo de mucha violencia, estamos viviendo en un tiempo de mucha desesperación, de muchas crisis psicológicas, emocionales. Entonces, ¿qué me reclama el mundo? Un testimonio nuevo. No el testimonio que antes, en el que, yo quiero ser exactamente como tú y quiero calcarme. No. Un testimonio nuevo y distinto. Como nos va a decir la Constitución del Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, en su número 4, el deber permanente de la Iglesia de saber reconocer los signos y escrutarlos a la luz del Evangelio. Entonces, hoy tenemos una nueva realidad y mirándolo desde el Evangelio, tenemos que saberlos interpretar. Hay muchas personas que pretendería que nosotros siguiéramos viviendo las realidades del pasado. Sin embargo, la realidad del mundo de hoy no es la misma. Y yo como persona, pero yo de frente al mundo, yo como evangelizador, pero yo también como discípulo, y en todas las dimensiones, en un 360, tengo que verme en la nueva realidad, pero siempre mirándolo desde el Evangelio, volviéndolo a interpretar. Y dice el Señor, ¿en serio no saben interpretar lo que hay que hacer? Esto no contradice lo que va señalando San Pablo, sino que más bien ya Pablo va viendo y dando una respuesta de cuál es la situación que le impide a él ir más allá de lo que quisiera y cuál debe ser su aspiración. Y a nosotros entonces nos plantea, ¿verdad?, el Salmo. Vamos a mirar qué nos dice el Señor en su palabra, vamos a escrutarlo, vamos a discernir los signos de los nuevos tiempos y vamos a ser cristianos de los nuevos tiempos. No nuevos cristianos, no me malinterpreten, siempre a la luz del mismo y único Evangelio, pero dando respuesta a las realidades y situaciones actuales, a las mías propias y a las de los demás, mirando siempre que el sentido nuestro, de nuestro paso por este mundo, es encontrarnos con los demás hermanos, es salir de nuestro egoísmo, plantearnos la realidad de cercanía, de amor, de comprensión, de todo cuanto Jesús hizo en su caminar, también nosotros. Ojalá que vivamos con pasión, que vivamos con alegría y que podamos testimoniar en este mundo aquellas leyes que hemos encontrado en el Señor, que están en nuestro corazón y que queremos hacer y que a veces nos detenemos. Que no pequemos de omisión, que hagamos ese bien que tenemos dentro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y les acompañe para siempre. Amén. Se escucha una nueva palabra con una mirada en torno al Padre.